Evidentemente, pues primero cuando te subes en un coche oficial te impresiona. Tú subías en coches oficiales, tú lo usaste mucho el coche oficial. Yo muchísimo, y además siendo menor. Te reconozco que a día de hoy es lo único que me puede llamar la atención. Sí. Porque claro, yo nunca he subido en un coche oficial. ¿Cómo eran en esa época los coches oficiales? Son iguales, va dependiendo del tipo de organismo que sea. Ajá. O sea, pues, las secretarías de Estado pues sí tienen Audis, son más Peugeot, o sea, tienes otro tipo de vehículos. Es verdad que hay muy poco BMW y Mercedes. Vale. Y luego pues en el Ayuntamiento de Madrid en ese momento eran Toyota, Prius, había que los concejales, y, o sea, eran coches normales, pero tenían el inhibidor, que eso molaba, y luego tenían pues la sirena delante. Y ya está, o sea, un coche oficial. ¿No he tintado también las ventanas o no? Pues no todos, pero la mayoría sí. Y no, en realidad es un coche normal, pero lo que pasa es que siendo un niño, pues lo que tú crees que cuando te subes en ese coche es como el de Batman, que tiene superpoderes, y en realidad no tiene nada. Se puede estrellar igual, el conductor puede conducir mejor o peor, claro, pero no tiene ninguna cosa más. Pero es verdad que yo para ir al colegio me encantaba ir con el coche oficial. ¿Cómo a ti te daban el coche oficial para ir al colegio? Porque yo desayunaba con el concejal, que el concejal ese... Ajá. Y otros me pidieron puestos para responsabilidad cuando Ana Botella, que fue alcaldesa de Madrid, pero en ese momento no lo era, solo era concejal, pues cuando ella fuera alcaldesa, porque su predecesor era ministro, entonces, bueno, era alcalde, pero luego iba a pasar a ministro. Cuando pasara a ministro tenía que hacer otro área de gobierno. Y cuando eso pasó, pues al final yo pude colocar ahí amigos míos importantes siendo menor de edad. O sea que estamos con lo que todo el mundo siempre critica de la política, ¿no? Y estamos viendo que es absolutamente cierto, porque mucha gente, claro, está escuchando esto y pensando, es que la política es un escándalo. O sea, no funciona por meritocracia, no es el que es mejor, no, es el que es amigo de, conoce a... O sea, tú esto no tan solo lo has vivido, sino que has estado ahí en el centro de toda esa red de contactos. Bueno, y he utilizado mi influencia siendo menor de edad para colocar cargos importantísimos en el Ayuntamiento de Madrid. Siendo menor de edad, ¿cómo habías conseguido crear una imagen tuya tan seria hacia los demás para que te hicieran caso? No es tan sencillo, porque es que eres un niño. Y estás hablando con gente a lo mejor de 45 años, con una vida metida en la política, que te tiene que hacer caso. ¿Cómo construiste eso? En este caso, para contarte dos cosas, luego te cuento otra, que es muy divertida, que me ha recordado. Es el efecto halo. El efecto halo significa que lo importante no es quién yo sea, sino la percepción que tienes de mí con los que yo tengo cerca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llegaba a un acto, te voy a poner un ejemplo, acto, las medallas, el día del Ayuntamiento de Madrid. Yo llegaba ya en coche oficial. Los que llegaban y me veían bajar de un coche oficial con escoltas y que me saludaba ya el equipo de protección del alcalde, ya decían, un niño que le está saludando el equipo de protección. Luego, si me sentaba en primera fila, decían, si se ha sentado en primera fila, significa que importa. Luego, cuando terminaba el acto y ya te cogía, en este caso la alcaldesa, y te llevaba de la mano hasta el coche, ya decían, tienen relación. Por lo cual, no es que yo tuviera poder, es que yo creía que sí tenía poder, aunque no tuviera tanto como yo creía, pero aunque yo no creía que tenía ese poder, la gente sí pensaba que yo tenía ese poder. Porque luego también veían mis fotos, y las fotos conmigo, que no eran selfies, eso es una estupidez. Porque te lo ha dicho mucho, ¿no? Eso que te ponías a hacer selfies para crear la historia falsa de que tenías contacto con ellos. Yo selfies en mi vida, creo que en esa época no tenía más de 15. Estamos hablando 15. Y me parecen demasiados, ¿eh? O sea, todo lo demás era una foto. Yo estoy presentando el acto y está aquí el político aquí, pues te hacen una foto, pero no eran selfies. Y la gente percibía ese poder en ti, ¿no? Claro, pero es que tú lo notas. Claro. O sea, y a ti te pasará. Al final, la gente que va contigo, claro, hay mucha gente que en vez de escribirte a ti, prefiere también hacerse amigo del que está al lado. Pues esto hace 10 años también existía. Y hace 2000 años también existía. Evidentemente. Que no hemos venido aquí a inventar nada. Los enchufes existen desde toda la vida, tampoco, y no va a cambiar, eso forma parte del ser humano, ¿no? Y te digo otra cosa, también es verdad que yo a quien recomendaba para esos puestos eran personas, primero, que eran capaces, y lo segundo,
que eran amigos. Es cierto que yo cuando recomendaba a alguien, lo recomendaba porque había visto su currículum, su trayectoria y veía que era capaz. Más que nada, sinceramente, y ya te lo digo a ti, porque es que si no, no me lo iban a admitir. Porque si no hubiera puesto a un amigo. O te lo iban a admitir y luego te van a decir, oye tú, el que me has puesto es atontado. Por eso yo siempre creo que en puestos de poder, evidentemente, tienes que tener amigos tuyos, pero amigos muy capaces. Lo que no puedes meter es a tu primo y que no sepa nada a lo que se va a dedicar. Pero yo sí creo que necesitas en puestos de responsabilidad gente de muchísima confianza y gente muy preparada. ¿Por qué? Porque al final, si tú colocas a alguien de muchísima... que tiene una trayectoria brutal, pero luego te va a querer todo el rato quitar el puesto, al final no trabaja para el gobierno, para los españoles y para su puesto, sino trabaja para quitarte a ti del medio y no sirve de nada. Por eso sí creo que todo hay que medirlo y todo hay que estudiarlo. Esto te das cuenta con el paso de los años que puedes escribir un libro diciendo estas historias. Y esto, no quiero hacer publi, pero todas las recomendaciones y todas las anécdotas que se me ocurren las voy contando en Mr. President. Entonces de repente cuento, pues oye, cuando me detuvieron, ¿qué pasó con la fiscal cuando me pidió cárcel? ¿Qué pasó con esto? Porque como son 15 años y no me acuerdo absolutamente de todo, pues lo voy ahí anotando. Pero bueno, hoy es el día, traigo documentación que nunca lo he hecho en estos 10 años. Esto. Nunca lo he hecho. Bueno. Existe. Y lo que pasa es que yo tampoco me puedo defender. Yo no me puedo defender con lo que yo digo, sino con lo que hay escrito. Claro. Porque con lo que yo digo, muchas veces a la gente le puede parecer que me lo estoy inventando o no, que yo no me invento nada. Luego hablaremos un poco también del efecto fama y de unos prejuicios que tú tendrás toda tu vida o casi parte de tu vida. O sea, tú sabes, ¿no? Que o eres consciente de que para mucha gente siempre serás un embustero, un mentiroso, etcétera, etcétera. O sea, eso es muy difícil de cambiar. Porque durante muchos años la imagen que se ha dado mediáticamente es esta. Y eso es difícil. Entonces yo también ya de aquí un poco cuando hablemos de fama, estuviste en Gran Hermano. Quiero preguntar también por el programa por dentro, cómo funciona por dentro y tal. Pero es algo que, hombre, psicológicamente va erosionando. Entonces entiendo que te habrás hecho ya una coraza y pa'lante. Mira, contigo lo pasé mal en un episodio en el que en el 2019 dicen que yo apuñalé a un camarero. Verdad. Sí, te lo tengo para preguntar. Pues si quieres luego luego seguimos. Porque ya después de... Esto fue 2019, sean 5 años después, te puedo contar cosas y vas a flipar. Para mí, de todo lo que tú has hecho, se te ha dicho, es lo que más me impactó. Porque eso es ya de psicópata. Pues cuando sepas la verdad, que este es el problema, que la verdad luego ya cuando se sabe la verdad ya o interesa poco o ya no tiene tanta relevancia como al principio. O sea, no puedes cambiar un titular que era en el 2019, el pequeño Nicolás detenido por intentar apuñalar a un camarero. Que esto era... lo dio una agencia, entonces lo dieron todos los medios. Luego, 5 años después, el titular era el pequeño Nicolás tiene que pagar una multa de 360 euros por su incidente con un camarero. Claro, entonces la gente se queda con lo primero, con lo segundo... ¿Qué ha pasado entre medias? ¿Y por qué en 5 años ha pasado de una cosa a la otra? Luego lo hablamos simplemente para que sepáis, ya para crear hype. No, salió la noticia esto, que tú habías en un altercado con un camarero habías intentado apuñalarlo. O sea, ya estamos hablando de un intento de asesinato. O sea, es algo muy fuerte. No de una pelea a puños, no. Estamos hablando de arma blanca, etcétera, pero luego hablamos y me cuentas qué ha pasado. Tienes documentación, te traigo documentación. Vale. Estamos con este pequeño Nicolás, que ahora sí que es pequeño Nicolás porque tienes 15 putos años y estás ahí metido en medio de un organigrama, de una red de contactos. ¿Qué más cosas tú hacías en ese momento, 15, 16, antes de ser mayor de edad, que son impensables? O sea, ¿en qué sitios te metiste o te metieron de forma totalmente normal para ti? En este momento yo lo que hacía era, yo trabajaba para una fundación, la fundación del presidente Aznar. En ese momento era una fundación de mucho prestigio y yo lo que hacía era lunes, miércoles, había varios días que iba a la semana para estudiar los deberes. FAES puede ser, sí, FAES, ¿no? Correcto, de las FAES. Y luego la secretaria de uno de ellos hacía de mi secretaria. Entonces yo ya, que era un piltrafilla, sobre todo con 15 años, hay que recordar siempre la edad, que a veces nos olvidamos,
utilizaba para que me llamaran las chavalas y entonces se pusiera la secretaria. Eva se llamaba. No le digo, Eva, di que no estoy, que llamen en 5 minutos. Hostia, o sea, que a Eva la utilizabas para impresionar a las chicas. Sí. Sí. No te voy a engañar. Está bien, ¿eh? Bueno, o sea, ahora me parece... Es una puta niñatada, pero es que tenías 15 años. Pero luego también, por ejemplo, una de las cosas que hacía, que ahora sí... ¿Tú trabajabas? O sea, ¿tú tenías sueldo ahí? Existía el B. Vale. Pero te pagaban, además de lo que tú podías ganar con eso, en B, con colocaciones de gente y tal, tú además tenías una mensualidad, aunque fuera en B. Yo trabajaba para una discoteca, que en ese momento era Elite Light, era una discoteca que entonces era el empresario Miguel Ángel Flores, a lo mejor te suena porque era el promotor que hizo el Madrid Arena, que murieron 5 niñas, que por cierto, esto no lo he contado nunca, en el Madrid Arena, de las cosas que fíjate, yo ya tenía 18 años, yo creo, 18. Yo las siento todavía como muy presentes. Yo ese día voy a CUNEF, que es la universidad donde estudio, y me dicen, va a haber un lío increíble en el Madrid Arena, porque hemos vendido el doble de entradas de las que hay. Y yo ese día comía con Álvaro Ballarín, que era el concejal de Moncloa Aravaca, una persona extraordinaria conmigo, que siempre se ha portado bien, y comíamos en el club de campo. Y me acuerdo que era su distrito. Y le dije, oye, por si acaso envía más policía, que yo creo que va a ocurrir algo. Evidentemente una persona de esa edad y que te cuente un niñato que va a ocurrir algo, pues no vas a movilizar, porque tampoco era competente el de policía municipal, no tenía nada que ver. Y al día siguiente me levanto, 5 llamadas perdidas de que habían muerto 5 niñas. Entonces... yo no sabía lo que iba a pasar, pero es verdad que tenía como la intuición de que algo malo iba. Porque yo ese día me quedé en casa. Me acuerdo que era Steve Aoki, Madrid Arena, y me quedé en casa. Y todavía recuerdo ese día como muy presente de tenía que haber hecho más, tenía que haber avisado algo. Y al final solo tenía la información de un niño de 18 años que otro niño le decía que eso. Pero cuando tienes algo así, pues eso, lo recuerdas y siempre piensas de si podías haber hecho algo más. Perdona por interrumpirte porque... Está bien, claro que sí. Tengo tantas cosas... anecdotillas que, joder, que son curiosas, ¿no? Bueno, eso también demuestra un poco lo de Madrid Arena, que tú estabas metido eso, ¿no? En el centro de muchas cosas, y que entiendo que tú... O sea, tus funciones, ¿cuáles eran entonces? O sea, ¿era poner en contacto a gente? No, era absolutamente de todo. Ahí? ¿Sabes lo que pasa? Que estabas ya metido. Que esto, además te das cuenta ahora... que en esa época los del Ayuntamiento de Madrid solo se conocían con los del Ayuntamiento de Madrid, pero yo ya tenía relación con otros organismos. Entonces, para pasar pues de todo, desde el Club de Campo a una Secretaría de Estado, de una Secretaría de Estado a la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Madrid a la Cámara de Comercio, a la COE, que es la Confederación de Empresarios, y lo que pasa es que ellos solo se conocen entre ellos. Entonces yo era un nexo, incluso hasta con Casa Real, que podía tener amigos en común con todos. Entonces al final les ponía en contacto a unos con otros. Revisando mensajes ayer, me daba cuenta, ¿no? Que de repente me escribía una persona que era presidente de Adif, que es una empresa que se gastaba, una empresa pública que se gastaba 20 y pico mil millones de euros, y me escribía a mí porque tenía un compromiso para que diera clase en mi universidad. Yo les ponía en contacto. La persona que necesitaba una licencia en el ayuntamiento, la persona que necesitaba que le vieran para un tema de inversiones en Invest in Spain, que era, o el ICEX, que era de otro secretario de Estado. Entonces yo lo que sabía muy bien era el sistema, y supe, con tan pocos años, que me sorprende a mí a día de hoy, organizar ese sistema y, conociendo a todos, saber a quién llamar, qué flecha, hacia dónde ir. Y eso lo supe hacer muy bien, que a día de hoy, evidentemente, pero ya siendo mucho más viejo como ahora, lo sigo haciendo, pero ya con otra perspectiva y sobre todo haciendo las cosas que de verdad me gustan y capando mucho. Antes no capaba, yo no diferenciaba antes, no me daba cuenta quién me estaba liando, quién era mejor, quién era peor. Ahora sí tengo esa mayor capacidad, aunque me la siguen liando, pero tengo esa mayor capacidad, y lo que era muy bueno era comunicando y haciendo que todo el mundo se llevara bien. Entonces de repente, por ejemplo, la final de Rafa Nadal en el Madrid Mutua Open,
yo lo que hacía era metía, me acuerdo una tarde, a alguien del Ayuntamiento de Madrid, de la Secretaría de Estado y de la Secretaría General de Universidades. Pues unía a todos y luego los llevaba a comer. La mejor forma para que se hagan amigos es llevándoles a comer, porque encima todos van a hablar bien de ti, porque tú, como eres el que invitas, todos tienen deferencia hacia ti, cuentan lo bueno, porque evidentemente yo tendría cosas malas, de niño, evidentemente, y de niño, y de persona, y de todo, pero todo el mundo hablaba bien de mí. ¿Qué pasa? Que entonces todo el mundo se quedaba con lo bueno y seguías añadiendo poder, contactos, porque se quedaban con lo bueno, y evidentemente impresiona que una persona con tan pocos años tuviera tanto poder. Tanto es así que las madres, las mujeres de muchos cargos importantes decían, oye, presenta a nuestra hija que, que este tiene pinta de mandar. Luego mira cómo me he quedado. Luego, oye, para unas cosas muy bien, para otras no tanto, ¿no? Ya. Pero ellas tenían otra perspectiva. Otra perspectiva. Tú de eso entiendo que sacabas comisión de estos contactos. No, normalmente no. Algunas, entiendo que alguna que fuera algo más económico, sí, ¿no? Las comisiones que cobraba en aquella época eran cuestiones de inteligencia económica relacionadas del ámbito empresarial a nivel internacional sobre todo, y luego algunas relacionadas con la construcción. Pero es cierto que estas relaciones lo único que hacían era mantenerte en el poder. Esto es como la newsletter, por así decirlo. Tú vas contando todo, es gratis, tú vas contando cosas importantes y luego si los quieres derivar hacia algo mucho mejor, pues ya se los cuentas. Lo que pasa es que ahora lo utilizo para el bien y antiguamente pues... Lo utilizabas para todo.